Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Noticias 97.3 FM, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos este viernes 22 de mayo en las noticias de las 14 horas aquí en el 97.3 de FM. A nombre de la titular de este espacio de noticias, Rocío Román Fernández, le doy la más cordial de las bienvenidas y le invito para que permanezca con nosotros los próximos 60 minutos. Soy Francisco Pimentel y antes de darle lectura a las noticias más importantes de las últimas 24 horas, mi compañero Miguel va a leer a usted y a compartirle las portadas nacionales del día de hoy. Adelante, compañero, te escuchamos. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal. Fiscalía General de la República. Los Farias ejecutaron a 3 marinos y fiscal. La Fiscalía General de la República atribuyó al grupo criminal de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de Marina Rafael Ojeda, la ejecución de 3 marinos y un agente de la Fiscalía General de la República en Colima. Según la causa penal 121-2026, las víctimas son el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, Magali Nava Ramos, auxiliar de la Fiscalía en Colima, y los capitanes del navío Abraham Pérez Ramírez y Adrián del Ángel Zúñiga. Excelsior. Alistan reforma versus candidatos del narcotráfico. La presidenta enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para que las autoridades de inteligencia, la Fiscalía General de la República y el INE indaguen si existen aspirantes vinculados al crimen. El Financiero. Descartan en Banxico ajuste en tasa durante el resto del año. Admite Junta de Gobierno que debilidad económica supera lo previsto. El Economista. No pagará arancel 94% de lo que se comercie entre México y la Unión Europea. El instrumento potenciará las oportunidades en agroindustria, sector automotriz, productos y componentes electrónicos. El Heraldo de México. Va veto a aspirantes ligados al crimen. La mandataria dijo que la Consejería Jurídica presentará una iniciativa que fortalezca las capacidades del INE y pueda revisar las candidaturas para el próximo proceso electoral. El Sol de México. Propone la 4T reforma contra narcocandidatos. El gobierno federal pretende que la iniciativa aplique en el proceso electoral de 2027. La Razón. Suman a reforma electoral filtro para detectar a narcocandidatos. Propone Presidencia Comisión de Verificación de Candidaturas. 5 consejeros electorales consultarán con instituciones si aspirantes representan riesgo. La Jornada. Candidatos serán investigados. Buscan frenar a narcopolíticos. Consejeros se deslindan. El órgano comercial no tiene responsabilidad en la indagación de nexos con cárteles. Milenio. Con efectivo se brincó el narco al INE en las campañas de Morelos. En los informes del árbitro electoral no hay anomalías como circulación de cantidades irregulares de dinero, ni eventos masivos o propaganda sin registro. Reforma. Va a reforma electoral con nulidad a modo. A discreción del TRIFE, anularían comicios por injerencia externa. Reporte Índigo.
Fuego criminal expulsa comunidades. Los ataques con drones y explosivos del crimen organizado en comunidades de Chilapa, Guerrero, provocaron el desplazamiento de más de 2,000 personas. En otras entidades del país, el fenómeno se repite. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesa Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Continuamos aquí ya en la cabina y como siempre una vez de agradecer a nuestra directora y licenciada Rocío Román Fernández por la confianza de estar en este espacio. También agradecemos en los controles técnicos a nuestro compañero Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón, Brenda Mérida y Nasir Martínez. De igual manera, agradecemos que nos acompañen y que se mantengan informados con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y las plataformas oficiales bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Les recordamos que ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenidos. Además, el 97.3 de FM y streaming está disponible con una programación musical variada durante las 24 horas del día. Iniciamos con la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia de prensa desde el Palacio de Tesorería, cediendo la palabra al titular del INJUVE, a Abraham Carro, y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quienes mediante un enlace dieron el banderazo de inicio a lo que se denomina el Maratón de la Lectura, una iniciativa en la que participaron de manera simultánea más de 500,000 de mexicanos en los 32 estados de la República. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Que se construya un ejercicio permanente de fomento a la lectura, por lo que el maratón se tiene programado una vez al mes de forma nacional. Por su parte, la directora general del Grupo Latino de Expertos, Ana Valdés, el grupo de expertos colaborativos en datos, reveló que las mujeres de origen mexicano que trabajan en los Estados Unidos aportan más de $1 billón al año a la economía. Detalló que hay 22.2 millones de latinos y latinas al otro lado de la frontera, de las cuales no solamente las latinas, nada más son 22.2 millones de latinas, de las cuales 14 millones son de origen mexicano. Señaló que una de cada 4 mujeres en la Unión Americana son justamente de origen latino y 1 de cada 5 son mexicanas o mexicanos. Además, Miriam Morales, embajadora de México Imparable, dio a conocer los resultados de la iniciativa, una serial de 4 carreras cuyo objetivo es impulsar el turismo deportivo y exponer las bellezas naturales y culturales de los rincones más representativos de nuestro país, además del desarrollo económico de las diversas regiones con la participación de atletas locales, nacionales e internacionales. Destacó que el pasado fin de semana 5 atletas rarámuris y mixtecas obtuvieron los primeros lugares en el 25º Maratón de la Gran Muralla China. También señaló que en la carrera Raíces de Fuego en la Ciudad de México participaron nada más ni nada menos que 6,000 personas. Posteriormente, la presidenta de México expuso que en su reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Marwayne Mullen, estableció que la colaboración entre México y la Unión Americana deben ser sin subordinación, siempre respetando las leyes mexicanas. Asimismo, refirió que la próxima reunión con el equipo de Mullen está programado para el próximo mes de junio. Con más información de la mañanera del pueblo, la titular del Ejecutivo confirmó que su reunión con la jefa de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sarah Carter, se pospuso por cuestiones de agenda. Se prevé que la visita de la funcionaria estadounidense se realice en junio, no obstante, dijo, aún está por confirmarse la fecha exacta.
Y para finalizar la conferencia de prensa, la mandataria cuestionó que la acusación de asesinato por parte de Estados Unidos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por el derribo de 2 aviones de una organización del exilio cubano, se realizó después de 30 años de los hechos. También señaló que la posición de su gobierno sobre los cargos es que se respete la autodeterminación de los pueblos. En una nota importante le voy a entregar a usted lo que dice el INEGI, quien ajusta caída del Producto Interno Bruto. El INEGI ajustó la caída trimestral del Producto Interno Bruto Nacional en el primer trimestre del año de una contracción de 0.8% estimada a finales de abril a una baja de 0.6%. Sin embargo, el dato representa el peor resultado trimestral de la economía nacional en el arranque de año desde el año 2020, en el año justamente cuando ocurrió la pandemia, cuando se contrajo 1.2% respecto al trimestre previo. Se trata también de la mayor caída que se tiene para un trimestre desde el periodo octubre-diciembre del año 2024, cuando la actividad económica nacional se contrajo 1.1% trimestral. Dicho resultado borra casi por completo la ganancia registrada en el trimestre previo, el último de 2025, que fue de 0.7%, según confirmó este viernes el INEGI. Y con esto el Producto Interno Bruto Nacional registró 2 caídas trimestrales en los últimos 3 trimestres. De acuerdo con el reporte, las actividades primarias ligadas al campo cayeron 1.7% y su mayor caída trimestral desde el periodo de abril-junio del año pasado 2025. Las actividades secundarias o industriales se contrajeron 1%, su peor resultado desde el cuarto trimestre del año 2024, mientras que las actividades terciarias, que son las del sector comercial y de servicios, se contrajeron 0.4%, su mayor baja desde el tercer trimestre de 2021. En su comparación anual, el Producto Interno Bruto creció 0.4% en el primer trimestre, una mejora respecto al 0.2% estimado por el mismo INEGI hace casi un mes. Las actividades secundarias fueron las únicas que mostraron una contracción respecto al primer trimestre del año pasado de 1.1%, mientras que las primarias y las terciarias mostraron desaceleración. Este es pues el informe o la nota del INEGI, quien ajusta caída del Producto Interno Bruto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe a líderes de la Unión Europea en Palacio Nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a la delegación de la Unión Europea. En unas horas firmarán el Acuerdo Global Modernizado en materia comercial. Y este viernes, la mandataria federal recibió, una vez de recibir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Con esto da inicio la cumbre México-Unión Europea, en la que se espera, entre otros resultados, justamente la firma de este acuerdo global modernizado, si es que no ya se firmó por la mañana. La presidenta de México y la comitiva iniciaron una mesa de trabajo a las 10 de la mañana justamente de este día, desembocando en su posterior mensaje a medios y la firma del acuerdo global modernizado. El acuerdo global modernizado es un instrumento que busca actualizar y ampliar la relación económica y comercial entre ambas regiones, además de reforzar la cooperación en áreas estratégicas como inversión, desarrollo sostenible, seguridad, innovación y transición energética. Recientemente se informó que la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea se firmará hoy, 22 de mayo. Beneficiará principalmente al sector agropecuario y de alimentos procesados, ya que se busca reducir o eliminar los aranceles que se pagan en algunos productos, lo sostuvo Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Voy a hacer un corte, no se vaya, son las 2 de la tarde con 14 minutos, está usted en las noticias de las 14 horas.
Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Este domingo en la Hora Nacional hablamos de mujeres que marcaron el arte y la literatura, como Leonora Carrington y Rosario Castellanos. En el Día Mundial de la Tiroides les decimos su importancia en la detección oportuna de enfermedades. Además, hablamos sobre medicamentos para bajar de peso que pueden ser peligrosos para la salud. Y visitamos el Archivo General de la Nación en el antiguo Palacio de Lecumberri, donde se guarda la memoria de México. Orlando y Leo los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas Nesa Radio 97.3 FM. La información tenemos en la línea y en vivo a nuestro compañero Félix Hernández. ¿Qué nos tienes, Félix? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, un saludo al auditorio, darte a conocer información que tiene que ver con el gobierno del Estado de México, y es que la administración de la gobernadora Delfina Gómez continúa con la atracción de importantes inversiones de empresas multinacionales como la de Walmart, por un monto de más de 4,000 millones de pesos y la generación de alrededor de 500 empleos. Esta contempla el proyecto de expansión de sus centros de distribución de e-commerce ubicado en el municipio de Tepoztlán, el cual incorpora la automatización a través de sistemas que usan inteligencia artificial y robots que permitirán incrementar la velocidad de producción y así poder atender a 22,000 pedidos diarios. La empresa también contempla la apertura de 18 nuevas tiendas en distintos municipios de la entidad durante los próximos 2 años, que sumarán a las más de 400 que tienen en más de 80 municipios mexiquenses, que en conjunto generan cerca de 33,000 empleos. En representación de Delfina Gómez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, señaló que en el Estado de México se trabaja bajo 4 ejes alineados al Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, estrecha alianza con el sector privado, inversión histórica en obras e infraestructura, políticas de bienestar para brindar a los mexiquenses y fortalecimiento de la seguridad. Que Horacio Duarte señaló que más de 281,000 nuevos empleos generados desde el 16 de septiembre del 2023 que llegó la gobernadora hablan de que el Estado de México se está convirtiendo nuevamente en el motor económico de México. Durante su mensaje, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que el Estado de México es el corazón logístico del país. Durante el 2024 este sector se consolidó como uno de los de mayor crecimiento en la entidad, con una tasa de 12.8 para el promedio nacional en unidades económicas. Ya concentra 20,935 del sector logístico, que dan empleo a más de 716,000 personas, lo que se traduce en empleos formales que sostienen familias. Además, en lo que va de esta administración, este sector ha creado más de 99,000 nuevos empleos. Finalmente, Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart México y Centroamérica, señaló que esta inversión reafirma su compromiso con México y el Estado de México, además de que transformará la cadena de suministro para impulsar su crecimiento. Finalmente, por otro lado, quiero comentarte información de Nicolás Romero, y es que la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo inició una investigación en contra de la administración municipal que preside Jocelyn Mendoza por la realización de gastos innecesarios por más de 51 millones de pesos ejercidos durante el año pasado. Así lo demuestra un documento enviado por Andrea Jacel Castillo Beltrán, autoridad investigadora C de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. En el requerimiento se explica que la alcaldesa realizó la contratación del servicio de revisión de la integración de los informes trimestrales
y Cuenta Pública 2025 por la cantidad de 44.482.000 pesos. Además, también realizó la contratación del mismo servicio cuyo proveedor aparece como Yadira Vargas Rosas por la cantidad de 3.480.000 pesos. También se le observa la contratación del servicio profesional de asesoría legal, fiscal, gestión y trámite para la implementación del mecanismo necesario para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales en la materia del impuesto sobre la renta, cuyo proveedor sigue siendo Yadira Vargas. El documento fue recibido por el Ayuntamiento de Nicolás Romero a través de la Oficialía de Partes el pasado 19 de mayo y le da 6 días hábiles para responder a la notificación. Además, le advierte a la presidenta Jocelyn Mendoza que se procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada a efecto de determinar sobre la existencia o inexistencia de actos y omisiones señalados como faltas administrativas en la ley de responsabilidades y de esta manera solicitar en su contra el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Pues en aprietos, la presidenta municipal de Nicolás Romero, Jocelyn Mendoza, a ver qué responde. Tiene 6 días, pues prácticamente ya son menos, y a ver, vamos a estar muy pendientes respecto a qué situación se va a enfrentar la presidenta de Nicolás Romero con estos señalamientos de un desvío prácticamente de 51 millones de pesos. Paco. Vaya, pues ahí está la información. Félix, te agradecemos. Nos escuchamos la próxima semana. Bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Félix Hernández. Bueno, pues vámonos con las noticias culturales. Este próximo domingo 24 de mayo, anótelo usted, a partir de mediodía, justamente en este Centro Regional de Cultura, están invitando a pasar una agradable tarde de danza con la presentación denominada justamente México Festejando a las Mamitas o a las Madres, como usted guste. Este recital de danza, bajo la producción del Ballet Folclórico Juvenil Olim, te invita a rendir homenaje justamente a las madres en este espectáculo regional. Y pues, como ya lo comenté, es este próximo domingo 24 de mayo en punto del mediodía. La dirección ya la conoce usted, nuevamente le repito, es calle Francisco Zarco, esquina Cuarta Avenida, en la colonia Virgencitas, aquí en este municipio de Nezahualcóyotl. Y como usted ya lo sabe, pero se lo repito, la entrada a esta y todas las actividades de la Casa de Cultura son de carácter gratuito. Cientos de jóvenes podrán disfrutar en Fil Aventuras. Llevará libros, conciertos y talleres al CENART. Desde este jueves pasado y hasta el próximo domingo, las presentaciones editoriales, conciertos, charlas y talleres, así como áreas de juego en el contexto de la segunda edición del Festival Internacional del Libro de Aventuras, Fila Aventuras. Esto es un viaje al centro del laberinto que se llevará a cabo en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes durante la inauguración del evento, realizado en la colaboración con el Fondo de Cultura Económica y la Brigada para Leer en Libertad. Las autoridades enfatizaron en la lectura como un eje fundamental para transformar la cotidianidad en las nuevas generaciones. Perdóneme usted. Por su parte, la directora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Sainz, destacó la lectura como un acto subversivo, es decir, que su práctica desarrolla aptitudes críticas a fin de evitar los engaños y tomar nuestras propias decisiones con... Perdóneme usted, voy a tomar un poco de agüita o refresco la garganta aquí ahorita, permítame. Dice, le voy a leer otra vez, dice la directora de Brigada para Leer en Libertad, Paloma Sainz, que su práctica es para evitar los engaños y tomar nuevas propias decisiones con amplitud de criterio. Quienes asistan a la segunda edición de Filaventuras disfrutarán presentaciones editoriales como El arte de Pepo, sobre el trabajo del chileno René Ríos Buetinger, creador de Condorito, La Sirena y el Jubilado, de Elmer Mendoza, así como la colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica.
Para incentivar la participación del público se prevén narraciones orales, así como juegos de mesa y de rol, teatro de improvisación y una puesta en escena de títeres. Además de la UNRC, también participarán Alas y Raíces, que este sábado conmemora 30 años, por cierto, de su fundación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y Educal. En el Parque del Pueblo, una historia disparatada, léalo entre comillas porque es el título justamente de una obra de teatro que así se denomina. El gobierno de Nezahualcóyotl y la Secretaría de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl lo invitan justamente a una puesta en escena de una historia disparatada. ¿De qué se trata? Lo que originalmente inicia con la historia de Caperucita termina revolviendo personajes de otras narrativas como la Sirenita, los Tres Cochinitos, Batman y hasta el mismo Donald Trump. Y su guarura. ¿Cómo terminará este enredo lineal en beneficio de los involucrados? Pues ven y descúbrelo. Es este próximo domingo 24 de mayo, en punto del mediodía, en el Teatro al Aire Libre del Parque del Pueblo. Y por cierto, el acceso es por la calle San Esteban sin número, o también por la calle Linda Vista sin número también, entre Glorieta de Colón y la calle Sara García. Esto es la colonia Vicente Villada. El costo del acceso es únicamente 5 pesitos. 5 pesos por persona. Ven y disfruta de esta disparatada historia en familia, además de visitar posteriormente el zoológico de Ciudad Nezahualcóyotl. Megatúnel bajo tierra desaguará o desalojará desde Anesa e Iztapalapa en temporada de lluvias de las llamadas aguas servidas o aguas pluviales. Esto es a casi 15 metros de profundidad. El túnel interceptor Xochiaca-Churubusco ya opera como parte del sistema de drenaje que conducirá aguas residuales y pluviales para reducir el riesgo de inundaciones tanto en este municipio de Nezahualcóyotl, pero también disminuirá los estragos en Los Reyes, La Paz y zona norte de Iztapalapa por la interconexión que existe en la metrópoli. Este túnel se conecta con los cárcamos Carmelo Pérez Kennedy y Sor Juana y descarga en un dren a cielo abierto que termina en una laguna de oxidación con capacidad para almacenar hasta 4 millones de metros cúbicos de agua, y esto es el equivalente a llenar 2 veces lo que se conoció como el Estadio Azteca. La obra se concluyó en un tiempo récord de 5 meses con una inversión de 475 millones de pesos y beneficiará a más de 1.200.000 habitantes de la región. Se trata de la infraestructura hidráulica de mayor capacidad que funcione en la zona oriente del Valle de México. En esta temporada de lluvias se habilitaron 2 de estas 7 luminarias de las que conforman el proyecto, que ya están listas para operar en caso de que se presente una precipitación pluvial fuerte en los próximos días, explicaron los respectivos funcionarios federales que dieron a conocer esta información. El colector, que forma parte del Plan Integral Oriente, tiene una longitud de 4 kilómetros. La lumbrera 1 se encuentra en la laguna de oxidación El Salado, en Iztapalapa, la lumbrera 2 en la laguna de regulación Churubusco y la lumbrera 0 en el bordo de Xochiaca, cerca de la avenida Carmelo Pérez, en este municipio de Nezahualcóyotl. La construcción empleó métodos similares a los del metro, con máquinas tuneladoras que excavan y extraen material de manera simultánea. Muy bien por esta obra. Expo Miss 15 NESA 2026 en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata. ¿De qué se trata esta información? Es con la finalidad de fortalecer la economía municipal y al mismo tiempo promover los negocios locales, y se llevará a cabo esta Expo Miss 15 NESA 2026 este 23 y 24 de mayo en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en la Avenida San Ángel, en la colonia Vicente Villada, donde participarán más de 50 expositores que ofrecerán
una amplia variedad de productos y servicios para celebración de estas típicas fiestas, desde vestidos, pastelería, banquetes, salones de fiesta, academias de baile, servicios de cosmetología y muchos más, informó Roberto Pérez Ortiz, titular de la Dirección de Relaciones Públicas del municipio de Nezahualcóyotl. El funcionario añadió que gracias al apoyo brindado el año pasado por el presidente municipal Adolfo Cerqueda, la Expo fue todo un éxito, por lo que esta ocasión se espera se superen las metas y los comercios de estos rubros se vean beneficiados y haya una derrama económica importante en la localidad. Precisó que en esta Expo podrán encontrar exposiciones de vestidos para la ocasión, muestras de baile para elegir a las mejores academias de baile para la coreografía del vals de 15 años, paquetes de fotografía, videos, banquetes, ya lo comentamos. Voy a un corte, regreso, son las 2 de la tarde con 30 minutos, no se vaya. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas Noticias 97.3 FM. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En la cancha lo damos todo. No importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Porque nuestra verdadera pasión es ver triunfar a nuestra gente. Si gana el pueblo, gana México. El equipo que golea por la transformación. La victoria es nuestra. Somos la verdadera izquierda y la nueva esperanza del pueblo. El PT es la 4T. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando Noticias 97.3. Ya regresamos y está con nosotros y su comentario de nuestro compañero Antonio Elizarraga. Doctor, estamos al aire, adelante. Hola, aquí andamos, Paco, como cada 8 días para platicar algo de la cotidianidad. Y bueno, hoy resulta que tenemos un tema que me parece que podría decir que es un poco más contemporáneo por la cuestión de los aficionados al fútbol. El tema es que ya pronto, ya el 11 de junio tendremos el arranque de este torneo del Mundial de Fútbol. Y bueno, pues Nezahualcóyotl, en la historia del fútbol, sobre todo en el Mundial del México 86, tiene un estadio mundialista, ¿sí? El NES 86, que en 1981, por cierto, primero fue el estadio bautizado con el nombre de José López Portillo, como aquel presidente del que no tenemos buenos recuerdos, y que a los 4 años posteriores, en el 84, ya daban, en el 85 ya daban fe de que se cambiaba el nombre al NES 86 y que iba a ser una sede para precisamente jugar ese torneo del Mundial del México 86. Y bueno, les quiero decir que hay algunas actividades que las autoridades municipales han marcado que se van a llevar a cabo en torno a este importante evento futbolístico. La primera de ellas es que vamos a poder disfrutar en pantallas grandes en sedes como la Explanada Municipal y algunos otros lugares en zona norte, como es la unidad administrativa, lo que era antes la Bola, para que cuando juegue México tendremos por ahí la oportunidad de estar cómodamente apoyando al equipo desde aquí, desde Neza. Y bueno, hay otras actividades como alguna exposición itinerante que tiene que ver con fotografías, periódicos de época, seguramente los cromos, los pósters que se salieron en ese tiempo, haciendo mucha la evocación al juego de pelota, al ulama, al juego tradicional prehispánico de México. Y bueno, invitarlos a estar muy pendiente en la cartelera. De entrada les digo, cuando juegue México vamos a tener pantallas gigantes en algunos espacios, particularmente en la Explanada Municipal, y va a haber una exposición itinerante con diferentes recuerdos de ese tiempo. Que es importante destacar que en Nezahualcóyotl, en México 86, tuvo 3 Juegos Mundialistas, y que en ese entonces, como parte de la historia, podemos relatar que alrededor de este estadio
que por cierto se preparó porque solamente alcanzaba para 36,000 asistentes. La FIFA ordenó que se tuviera que aumentar a 40,000 asistentes más una sala de comunicación donde estuvieran los medios internacionales. Todo eso se adaptó, así como en la Bombonera y como lo fue el Estadio Corregidora en Querétaro. Y bueno, la historia en la que nos empatamos es que Nezahualcóyotl, pues todos los juegos, los 3 juegos que se jugaron, fueron a plena luz del día. Si preguntan por qué, pues era muy fácil. Todavía en los 80 nosotros no teníamos el total de electrificación ni en avenidas ni en todas las calles, y mucho menos pues en un estadio de fútbol como era el México 86. Así es que los partidos se llevaron de día, y bueno, como anécdota chistosa era que las fachadas de alrededor del estadio Nesa 86 se levantaron bardas enfrente de los jacalones que había, y tú podías ver una barda muy bonita que decía Mundial México 86, bienvenidos a Nezahualcóyotl, y bueno, atrás seguía siendo la misma casucha de siempre. Esto y muchos recuerdos los van a poder vivir. Hay acceso gratuito para que vayan a conocer el estadio NES 86, y por cierto, pronto vamos a montar una exposición con algunos recuerdos en lo que fue el vestidor de aquel glorioso equipo de los Toros Nesa. Así es que ahí está la invitación, Paco, para que próximamente visiten el estadio NES 86 y disfruten con pantallas gigantes los juegos de nuestra selección mexicana. Hasta aquí, Paco, el reporte. Recuérdale nuevamente cuándo inicia esta actividad del auditorio, mi querido Toño. Nosotros iniciamos igual que como cuando arranca las festividades de este torneo, el 11 de junio. ¿Y podrán visitar el estadio a partir de cuándo? Exactamente en esa fecha estaremos abriendo, haciendo la apertura, la inauguración, y ahí pueden visitarlo de manera gratuita el acceso. ¿Hasta qué horas estará la actividad, Toñito? Regularmente estamos pensando que sea de 9 a 4 o 5 de la tarde, nada más hasta ese horario para la sala de visita, pero seguramente lo que es la cancha, las gradas, puede ser un poquito más tarde. Entrada gratuita, ¿verdad? Así es, gratuita totalmente, y pueden tomar fotos, videos dentro de esa cancha. Perfecto, mi querido Toñito, gracias por ratificar la información. Que pases bonito fin de semana. Hasta luego y nos vemos dentro de 8 días. Ahí Feliz estaremos. Fin de semana. Hasta luego, Toñito. Gracias. Ahí tiene usted la información muy importante. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional rechazan mesas privadas de diálogo con el gobierno. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional señalaron que no le estamos, esta es entre comillitas, no le estamos pidiendo mesas de diálogo al gobierno, sino que vengan aquí a Canal 11 a dar una respuesta en una transmisión en vivo y que se informen, justamente, así lo dijeron, y que se informe, pues a toda la comunidad politécnica. Lo anterior, luego de que cerca de las 8 de la noche funcionarios de la Secretaría de Gobernación acudieron justamente a las instalaciones del canal, donde permanece un grupo de alumnos para informarles la propuesta de establecer mesas de diálogo el próximo miércoles a las 10 de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en Donceles número 100, en el centro de la Ciudad de México. En una transmisión difundida en redes sociales, los estudiantes señalaron: no entendemos cómo afirman que seguimos con el diálogo, dijeron, cuando nos han ignorado. No solicitamos nada en la SEP, nosotros pedimos una respuesta, una solución en Canal 11, con transmisión en vivo. Eso es lo que planteamos, aseguraron. No nos estamos negando al diálogo, nos negamos a uno privado, solo con 6 personas, cuando somos 200,000 quienes integramos el Instituto Politécnico Nacional. Agregaron que la propuesta fue que hoy nos presentaron una solución, pero hemos dado al menos 2 oportunidades y no hemos tenido respuestas. Los inconformes insistieron en que el último llamado es el próximo miércoles, aquí en Canal 11, frente a todos los medios. Y si no resuelven, vamos a boicotear el Mundial, porque no queremos mesas de diálogo, sino una solución real,
intangible. Esto es lo que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional manifestaron y rechazan mesas privadas de diálogo con el gobierno federal. En otra nota informativa, exigen escrito formal de cancelación de proyecto Perfect Day en Mahahual, luego de que integrantes de agrupaciones ambientalistas encabezadas por Salvemos Mahahual se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en exigencia de que se hiciera un público el resolutivo final fundamentado en las razones técnicas y científicas que llevaron a la cancelación del proyecto turístico denominado Perfect Day del Royal Caribbean. La dependencia emitió un comunicado en el que detalló los riesgos ambientales y las inconsistencias del desarrollo y sus dos proyectos vinculados. Desde temprano, cientos de activistas de colectivos exigieron certeza por escrito sobre la determinación, entre consignas como México no se vende, se cuida y se defiende, y documento firmado, el pueblo organizado. Precisaron que si no se tiene un escrito formal de la cancelación del proyecto turístico ya denominado el Mahahual, Quintana Roo, existe la posibilidad de que la transnacional busque reactivarlo. Esta semana, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que el proyecto, que recibió fuertes críticas por parte de comunidades locales y agrupaciones ambientalistas, no sería aprobado, y ayer lo refrendó. Acotó que tenía otras dos iniciativas vinculadas, el Beach Club Perfect Day y la construcción de un muelle para cruceros. En el escrito de la Semarnat detalló el paso a paso del proceso desde que el promovente inició los trámites. Expuso además que el 19 de mayo de 2026 la empresa presentó formalmente el desistimiento del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Perfect Day, por lo que la Dirección General del Impacto y Riesgos Ambientales realizó las actuaciones administrativas para concluirlo conforme a derecho y a la legislación ambiental. Vamos a noticias del Estado de México cuando son las 2 de la tarde con 41 minutos. Retiran desasolve en canales a cielo abierto en Toluca. En Toluca se han identificado 45 puntos susceptibles de inundación o encharcamiento, por lo que de manera cotidiana la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Comisión de Agua del Estado de México, desde el inicio del año, se implementan trabajos correspondientes al programa de mantenimiento preventivo para la limpieza de desasolve de canales a cielo abierto, así como el programa de mantenimiento preventivo para la limpieza de los sistemas de drenaje y alcantarillado. Como resultado de estas acciones, se han realizado labores de limpieza en 146.89 kilómetros de canales a cielo abierto, logrando el retiro de 200 toneladas de asolve. Esto al corte de mayo de este año 2026 en las subdelegaciones La Constitución Totoltepec y San Blas Totoltepec, consideradas zonas prioritarias por su ubicación debajo del nivel del río Lerma y por recibir escurrimientos provenientes de la parte alta del municipio. El organismo Agua y Saneamiento de Toluca intensificó los trabajos de limpieza que muestran un avance de 6.09 kilómetros de desasolve en la Constitución Totoltepec y 2 kilómetros en San Blas Totoltepec. El alcalde Ricardo Moreno puntualizó que su administración, a través del organismo Agua, mantiene trabajos permanentes para reducir riesgos de inundación y encharcamientos en distintos puntos de la capital mexiquense durante la temporada de lluvias. En tanto, el organismo reiteró que continuará de manera permanente con las labores en distintos puntos del municipio y llamó a la población a evitar tirar basura en calles, coladeras y carretera y canales, así como puntos a cielo abierto. La Universidad Autónoma del Estado de México convierte la cocina ancestral en herramienta educativa y cultural. Esto es, a través de su Facultad de Antropología, desarrolla la iniciativa Etnococina UAMEX, un proyecto que busca preservar la cocina tradicional mexiquense, promover hábitos alimenticios saludables y fortalecer la identidad cultural mediante la participación comunitaria y académica.
El proyecto surgió en el año de 2023 como respuesta a la necesidad de fomentar una alimentación más sana tras la pandemia y acercar a estudiantes y sociedad a la riqueza gastronómica de los pueblos originarios del Estado de México. Las coordinadoras de la iniciativa, Laura Reyes Montes y Mireya Núñez Martínez, explicaron que la propuesta nació justamente desde las aulas de antropología aplicada y ya ha logrado integrar el trabajo de docentes, estudiantes y cocineras tradicionales de distintas comunidades mexiquenses. Actualmente, la etnococina ofrece platillos representativos de los pueblos originarios del estado, especialmente cocina otomí, en un espacio abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Además de rescatar recetas y productos regionales, el proyecto funciona como un espacio socioeducativo donde estudiantes aplican conocimientos mediante actividades de servicio social y trabajo comunitario. Las académicas destacaron que uno de los principales retos es acercar a las nuevas generaciones los alimentos tradicionales frente al consumo creciente de comida chatarra. Voy a un corte de regreso, es muy breve, no se vaya, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas Noticias 97.3 FM. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos. Esto es Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Continuamos con la información y tenemos en la línea al licenciado Rosendo Marín. Buenas tardes, adelante, compañero. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Pues fíjense que estos días, de manera... pues me parece que no es una coincidencia, se están iniciando, y en el caso de la Comisión Europea, firmando los tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos, el TEMEC, como con la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha estado en México estos días precisamente para ese asunto y se han firmado acuerdos muy importantes, derivado de la misma circunstancia que ocurre en los Estados Unidos, derivado de esta imposición de aranceles que son ilegales, por lo menos en el caso particular de México, porque está firmado un acuerdo donde eso pues no se hace de manera arbitraria. Y sin embargo, y a pesar de ello, Estados Unidos y particularmente el presidente Donald Trump los ha impuesto. Obviamente de manera arbitraria, porque en su lógica está el de recuperar la capacidad productiva que llegó a tener Estados Unidos. Porque ahí radica todo el asunto del reclamo supuesto de Estados Unidos respecto a este asunto. Y le voy a poner un ejemplo para que nos expliquemos mejor. La empresa Ford está construyendo vehículos y fue una de las empresas más importantes de Estados Unidos que producía los carros en Estados Unidos. Pero como en México tiene la oportunidad de tener sus plantas, pero además trabajadores con mucha experiencia y capacidad, es que pusieron en México esa armadora y ahora deben ser algo así como 10,000 trabajadores que están en México y que cobran, que es lo importante, 1,500 pesos promedio los trabajadores de Ford. Estos mismos trabajadores, pero en Estados Unidos, cobrarían, haciendo la transformación, 7,500 pesos diarios. Si nos damos cuenta, hay una diferencia enorme
para pagar los salarios de Estados Unidos o los de México. 1,500 pesos no deja de ser tampoco un salario bajo, dadas las condiciones del país, pero comparado con los 7,500 que ganan en Estados Unidos, pues hay una diferencia considerable. Entonces, si Estados Unidos pretende que todas las empresas que ahora están en México y que eran originalmente norteamericanas lleguen allá, en el caso de Ford, por ejemplo, tendrían que pagar 7,500 por 10,000, que es el número de trabajadores que hay en México. Si hacemos simplemente esa operación aritmética, descubriremos el costo tan solo en el pago de los salarios, de la dimensión que tendría cambiar esto. Y para la Ford sería prácticamente imposible, porque además, y ahí se demuestra el uso de la plusvalía, que la mano de obra, la fuerza de trabajo, es la que incorpora riqueza a cualquier cuestión que se construye o se produce. Y entonces, Estados Unidos pretende volver a esa posición original que tuvo en los años 50 del siglo pasado, y por eso está en esta lógica. Y eso ha provocado, obviamente, que muchos países, incluido México, la Unión Europea y otros, empiecen a diversificar y a ver la manera de cómo sus productos pueden tener espacio en mercados diferentes. Lo que estamos viviendo simplemente es la respuesta a esta imposición de Donald Trump, pero también abre posibilidades, porque el mercado europeo es un mercado igualmente gigantesco, no del tamaño de Estados Unidos, pero sí un mercado muy importante, y que al firmar este tratado con Europa, los productos mexicanos tendrán un lugar donde llegar y donde tener condiciones de competencia para poder venderse en Europa, lo cual significa que eso va a amainar mucho la imposición de aranceles que ha hecho Estados Unidos. Esa es una parte. La otra parte es cómo lograr un acuerdo con Estados Unidos en términos de un intercambio comercial, digamos, más legal, más justo para ambas naciones. Las economías norteamericana y mexicana están íntimamente relacionadas. Y haciendo el ejemplo otra vez de los vehículos, se habla de que 7 veces pasan productos mexicanos hacia Norteamérica y regresan de Norteamérica a México para construir un vehículo. Y llegando al punto final, que es que el vehículo completo regresa a Estados Unidos para venderse. Lo que habla de la complejidad que tiene y lo intrincado que es toda la producción entre México y Estados Unidos. Y más convendría que Estados Unidos entendiera que esta situación que se generó desde hace años es benéfica para ambos, porque somos un solo bloque comercial. Sin embargo, todo indica que por una posición que es más bien demagógica y publicitaria de parte de Donald Trump, pretende seguir sorprendiendo o engañando a los norteamericanos de que él va a poder lograr trasladar empresas completas hacia Estados Unidos otra vez para hacerlo grande, como señala su lema de MAGA, Make Again Great America, que significa hagamos grande otra vez América. Sin embargo, en estos términos se queda simplemente en demagogia, porque es prácticamente imposible, y por eso les ponía el ejemplo de la Ford, que para lograrlo necesitarían inversiones multimillonarias, y además perderían por el simple hecho de que la fuerza de trabajo en Estados Unidos es mucho más cara que en México, y tan solo ese hecho significaría o haría intransitable la solución que está planteando Donald Trump. Y ahí se demuestra que solamente es una demanda demagógica de Trump al querer construir nuevamente una capacidad productiva que ellos mismos, por la visión neoliberal que tuvieron, despreciaron hace más de 40 años para convertirse en una zona financiera solamente, o de negocios financieros, y dejando de lado la capacidad productiva que llegaron a tener, y que ahora, entre otros, México ha recuperado, junto con China evidentemente y otras regiones, Vietnam, en el sudeste asiático, y que obviamente
cuando tú produces algo en tu propio país, estás generando una riqueza adicional, además de la propia mercancía. Y por eso es que Estados Unidos pretende volver a esa etapa. Sin embargo, ahora, bajo las condiciones que hay, va a ser imposible. De eso nos lleva a que, derivado de esa complicación sobre la firma del TEMEC con Estados Unidos, es que se logró, porque también parecen lo mismo los europeos, un acuerdo comercial entre México y Europa, lo cual va a ser benéfico. Y nos queda y nos resta saber cómo va a comportarse Estados Unidos en su trámite del Tratado de Libre Comercio que tenemos, porque cualquier acción que se haga va a tener repercusiones. Por ejemplo, en los días anteriores se conoció la protesta de los productores de maíz mexicano, por ejemplo, que exigen que el maíz quede fuera del Tratado de Libre Comercio, lo cual a mí me parece que sí sería una oportunidad, porque hablando de ello, también nos permite reconocer lo importante que es que México sea autosuficiente y tenga una soberanía sobre su alimentación, y el maíz indudablemente es un elemento para ello. Sin embargo, también habrá que decir que la competencia que tiene México contra Estados Unidos en la producción de maíz es abismal por una razón, y es lo que pierden de vista, digamos, los que tienen un sentido solamente económico en su análisis, porque el maíz mexicano, como todos deberían saber, es 7 veces más nutritivo que el maíz que se produzca en cualquier otro lado del mundo, porque el maíz mexicano sigue el mismo ciclo de ser producido durante 7-8 meses, desde febrero hasta septiembre, octubre, cuando se cosecha, y que tan solo esa sola situación nos permite saber que siempre será un maíz mucho más nutritivo, mucho más mejor producido para obtener todos los elementos que tienen para la alimentación, a diferencia de los productos de Estados Unidos, por ejemplo, que es el reclamo, que no se compre allá, que se puede tener 2, incluso 3 cosechas al año, pero obviamente por simple y sencillo análisis se descubre que si tú produces 3 veces en la misma tierra, lo que produzcas va a tener 3 veces menos de proteínas o de los elementos necesarios para tu alimentación. Y el que se haga una política que se entablen relaciones con todos los productores mexicanos que están produciendo maíz, para que se les pague mejor, pero también el impacto frente al aumento de todos los derivados del maíz no tengan un impacto tan grande como lo tendrían si se paga eso, porque es obvio que no es lo mismo producir en un espacio de terreno 3 veces al año que producir en el mismo espacio una sola vez, aunque se tenga claro que el maíz producido en México es muchísimo más nutritivo que aquel que se está comprando en el extranjero. Ese es uno de los tantos problemas que se tienen que revisar con Estados Unidos, además de la imposición de esos aranceles que son criminales, no solamente con la economía mexicana, sino con la economía de muchos productores norteamericanos que envían en un primer paso sus mercancías a México, pero que a la vez vuelven a regresar, pero a un mayor costo, porque tienen que pagar aranceles, porque están llegando de México y no están actualmente incluidos en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Así que esperemos que nuestros negociadores tengan la mayor capacidad y la mayor información para poder lograr uno de los mejores acuerdos bajo estas condiciones que, la verdad, teniendo enfrente a Donald Trump, es imprevisible su comportamiento para tener los mejores acuerdos, porque a partir de que él sostiene, me parece a mí demagógicamente, que defiende los intereses de los norteamericanos, a veces simplemente denota que está al servicio de las grandes corporaciones y no del conjunto del pueblo norteamericano, que, como hemos visto ahora por varias de sus iniciativas, tanto los combustibles como muchos alimentos están teniendo un aumento
muy grande en términos de sus precios, simplemente por las acciones que ha llevado Donald Trump, no solamente en las guerras, sino en la política comercial que está llevando a cabo en todo el mundo, dizque para hacer más grande a Norteamérica, lo cual cada vez se ve más dudoso porque no se ve que todas esas acciones tengan verdaderamente un impacto en el beneficio de la economía de las familias norteamericanas. Así que esperemos que podamos llegar a un acuerdo más o menos solvente con Estados Unidos para que el impacto negativo sea el menor y se sigan teniendo beneficios en ambas naciones por el intercambio comercial que hemos sostenido durante los más de 30 años que ha funcionado ese tratado de libre comercio. Gracias, licenciado. Bonito fin de semana. Estén bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues crean sistema para regular la renta de inmuebles por plataformas a través del gobierno de la Ciudad de México, que puso en marcha el sistema de registro digital de anfitriones y plataformas de alojamiento, justamente de temporal, herramienta con la que busca regular la renta de inmuebles de plataformas digitales, frenar prácticas especulativas y proteger el derecho a la vivienda ante el crecimiento de este modelo en la capital. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina Clara Brugada informó que desde este viernes se podrá realizar justamente el registro en la página https://estanciaeventual.cdmx.gov.mx con un plazo de 30 días para cumplir con la nueva disposición estipulada en la Ley de Turismo Local. De no hacerlo, añadió, no podrán prestar el servicio de hospedaje. Y para finalizar, vamos con nuestro compañero Marco Antonio Núñez. Adelante, Marco, te estamos escuchando, Mario. Hola Paco, buenas tardes al auditorio de Mesa Radio 97.3. El día de hoy, en este breviario de noticias, comentarles que en medio del reacomodo político rumbo a las elecciones intermedias y presidenciales futuras, el gobierno municipal de Metepec, encabezado por el PAN, intensificó su campaña crítica contra la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación, particularmente contra la política de abrazos, no balazos, mientras mantiene programas y esquemas de apoyo social similares a los impulsados por el gobierno federal. El edil panista ha utilizado actos públicos y redes sociales para cuestionar la estrategia implementada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y respaldada actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando que la política federal permitió el crecimiento de la violencia y el fortalecimiento del crimen organizado. Sin embargo, la narrativa de confrontación también ha generado críticas entre actores políticos y ciudadanos que observan una postura cada vez más cercana a sectores conservadores y de línea dura, donde el discurso de seguridad se centra en el fortalecimiento policial y acciones de choque, alejándose de modelos sociales impulsados desde la izquierda. La confrontación política surge porque mientras el PAN de Metepec desacredita la narrativa de la 4T, el propio gobierno municipal ha mantenido programas de respaldo ciudadano enfocados en mujeres, familias, grupos vulnerables y una estrategia que Morena convirtió en un eje político nacional. Datos oficiales del gobierno de México muestran que los programas sociales federales continúan siendo uno de los pilares de mayor aceptación ciudadano en el Estado de México, principalmente, específicamente entre adultos mayores, estudiantes, madres de familia. Y bueno, por otro lado también comentarles que en el Estado de México la crisis interna del Partido del Trabajo en el Estado de México escaló el rumbo, esto ya a la elección del 2027, luego de que sectores históricos de la militancia comenzaron a manifestar su rechazo contra el liderazgo de Reginaldo Sandoval Flores, al acusar que las decisiones del partido están siendo tomadas por unos cuantos perfiles provenientes de Morena y otros partidos políticos, dejando fuera a las bases tradicionales del petismo. Bueno, pues ya se cortó la información. Gracias, compañero. Así terminamos. A nombre de Rocío Román Fernández, gracias, licenciada, por la confianza titular de este espacio de noticias cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Francisco Pimentel. La recomendación, como siempre de pie, haciéndole honores a la vida y buen provecho. Hasta la próxima.
Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima emisión con más noticias. Esto fue Noticias 97.3 FM. Estás escuchando XH